La Gran Comisión no solo se limita a un mensaje individualista divorciado de toda implicación social y política. Y no solo eso, la Gran Comisión no es el mensaje distorsionado y simplista resumido en un folleto de 5 páginas. Es un mensaje completo que involucra al hombre y su entorno social y político. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. El versículo 19 dice hacer discípulos a todas las naciones. Esto es un mandato que continúa en el tiempo hasta el fin del mundo. El segundo verbo es el versículo 20, es enseñándoles. Está en el participio activo, es decir, una acción dependiente del hacer discípulos, sin la cual no puede existir la evangelización. ¿Y qué se debe de enseñar, queridos radioescuchas? Todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Y sabemos que Jesús enseñó la ley de Dios. Ahora, ¿con qué autoridad Jesús nos da este mandato? En el versículo 18 nos dice, en otras palabras, toda autoridad me ha sido por el Padre. En el griego, el uso del adjetivo panta califica al sustantivo autoridad, y de esta forma Jesús tiene autoridad total del Padre. ¿Cuán extensa es esa autoridad dada a él por el Padre? En los cielos y en la tierra, autoridad universal y no solo limitado a la Iglesia, pero a todas las áreas de la vida humana, incluyendo al gobierno civil, según el libro de Romanos, el libro de Daniel y el de Filipenses. Jesús está en la mano derecha de Dios, entronizado y exaltado, y este es el medio que Dios utilizó para que toda la casa de Israel sepa con seguridad que Dios ha hecho al mismo Jesús, a quienes ellos crucificaron, Señor y Cristo, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena de todo en todo, según Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. Por lo tanto, aquellos que tratan de restringir el gobierno de Cristo a la Iglesia, o a una piedad personal, o de una esfera espiritual solamente, han reducido grandemente el significado y extensión de la autoridad del Mesías. La frase toda su autoridad es sobre todas las naciones. Esto significa que la Gran Comisión debe ser predicada a todas las instituciones humanas, culturales, sociedades y naciones. Debemos decir a los gobernantes y magistrados que se deben de someter a Cristo y a su autoridad como Rey y Señor. La Escritura manda a todos los gobernantes de todas las naciones, sin excepción, el besar al Hijo, pues Él tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. La razón que la Gran Comisión habla de un pacto nacional se encuentra en el uso de parte de nuestro Señor en la palabra naciones, en vez de la palabra individuos. La frase todas las naciones son el objeto del discipulado a través de todo el consejo de Dios y la observación de los sacramentos. La palabra griega para naciones es etne y es un sustantivo acusativo neutral plural, es decir, el hacer discípulos es hacia las naciones y se refiere a multitud de gentes que hablan el mismo lenguaje, tienen la misma cultura y comparten el mismo lugar geográfico.
Ahora, ¿por qué es importante el uso de la palabra naciones? Porque eso significa que la meta de la Gran Comisión no es solamente discipular individuos por allí o por aquí, sino más bien que la predicación, enseñanza, bautismo y disciplina son para que continúe hasta que eventualmente todas las naciones sean traídas bajo sujeción de Jesucristo. La tarea de la Iglesia entonces no está completa hasta que las instituciones culturales, civiles y de gobierno se sometan al Rey de Reyes. Esta tarea es llevada a cabo y completada a través de medios espirituales y no físicos. Es decir, individuos, familias son evangelizadas, bautizadas y traídas en la Iglesia para que comprendan todo lo que Jesús ha mandado. Sean discipulados para que sepan cómo aplicar la palabra de Dios en todas las áreas de su vida. La comprensividad de la autoridad de Jesús y de la Gran Comisión que fluye de tal autoridad explica por qué en el Antiguo Testamento los profetas hablaron del reinado del Mesías, como ya sea una conquista espiritual o juicio sobre las naciones. Como el gran historiador presbiteriano escocés Macrie escribió, Dios se dirige a las naciones en una capacidad colectiva, la reprueba por su idolatría y los llama a la adoración. Él propone a Cristo como su siervo ungido a ellos. Declara que Él le ha dado a las naciones su herencia y que Él heredará todo ello. Cristo se dirige a sí mismo no solo a los individuos, pero a islas enteras. Las naciones se unen a sí mismas para adorarle, las bendice y glorifican su nombre. Hasta las naciones y dominios le servirán. Jesús posee estas naciones como suyas y las bendice, mientras Él destruye en piezas a otras. La fuerza de este argumento se levanta de estos textos y otros de similar predicción, de tal manera que el doctor Edward Williams, aunque un independiente, reconoce que estos textos implican una profesión nacional del establecimiento del cristianismo. Un establecimiento nacional, si es bien ordenado, parece más en conformidad, es más, mucho más de acuerdo al tenor general del Apocalipsis. Por lo tanto, cuando vemos la soberanía universal del Redentor glorificado y la meta de la Gran Comisión, la salvación y discipulado de todas las naciones, aunado con la descripción de su reino sobre las naciones en los profetas, ¿puede acaso alguien lógica y exegéticamente negar que el resultado de la intención de la Gran Comisión es conversiones nacionales y líderes cristianos civiles? Si existen conversiones, magistrados civiles cristianos, jueces piadosos y naciones cristianas, ¿no implica acaso esto constituciones cristianas? Entonces, por lo tanto, lo más obvio es tener pactos nacionales con el mediador Jesucristo y el verdadero Dios. Un gobierno neutral en materia de religión, aludiendo a la llamada separación de Iglesia y Estado, no es bíblico y niega el principio fundamental expuesto arriba, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que los gobernadores, magistrados, reyes y príncipes y toda autoridad debe someterse a su autoridad y ley. La Biblia no enseña libertad de religión, pues eso implica por definición que cada uno adora a cualquier Dios, o no Dios en absoluto. Solo hay un Dios vivo y verdadero, y Dios manda que todos, incluyendo los gobernantes, presidentes y magistrados y jueces, es reconocerlo y no adorar a otro. En Éxodo capítulo 20, versículos de 2 al 3 dice: Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Dios está en medio de ella, no será conmovida, dice el Salmo capítulo 46, versículo 5. En otra versión dice: la ciudad de Dios jamás caerá, porque Dios habita en ella. Dios mismo vendrá en su ayuda al comenzar el día. Salomón dijo:
La palabra bien hablada y a tiempo es como manzanas de oro con adornos de plata. Proverbios capítulo 25, versículo 11. En ese sentido, he elegido esta escritura, que puede ser una palabra a tiempo para reavivar los corazones abatidos del pueblo de Dios. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Este salmo es una exaltación triunfal en la que la iglesia, con gozo, conmemora liberaciones pasadas y por fe depende de Dios para futuras misericordias. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Los cristianos, en sus peligros, tienen un asilo o guarnición en donde retirarse y protegerse. Saben a dónde ir a un buen puerto. El nombre del Señor es una torre fuerte y este es su refugio y fortaleza real. Dios es una ayuda en caso de apuro. Un ejército puede ser derrotado antes de que lleguen sus fuerzas auxiliares, pero Dios nunca llega demasiado tarde. Su ayuda está cerca. Sus fuerzas están en el campo. Él es una ayuda en tus problemas. Dios está en medio de ella y no será conmovida. ¿Qué se entiende por en medio de ella? Esto recuerda el versículo anterior donde se menciona la ciudad de Dios. Hay un río cuyas corrientes alegrarán la ciudad de Dios. Por esta ciudad de Dios se extiende Jerusalén, que se llama la ciudad de Jehová, según Isaías. Esta ciudad de Jerusalén es una figura de la iglesia de Dios aquí sobre la tierra, y de esto habla el texto. Dios está en el medio de ella. La palabra consta de dos partes. El privilegio de la iglesia, Dios está en medio de ella. Y la seguridad de la iglesia, ella no se moverá, es decir, para ser eliminada. Cuando la iglesia de Dios está asediada y rodeada de enemigos, Dios está en medio de ellas. El Señor tu Dios se mueve dentro del campamento para protegerte y derrotar a tus enemigos, dice Deuteronomio capítulo 23. Tú, oh Señor, estás en medio de nosotros, dice Jeremías capítulo 14. La iglesia de Dios no solo tiene enemigos externos con los que está en conflicto, sino también dentro de ella, hipócritas y apóstatas. Ella se queja de que sus propios hijos se enfadan. En Cantar de los Cantares lo podemos leer. Es decir, aquellos que habían sido criados en su seno y aparentan religión, estos falsos amigos le irritaban. Los enemigos de la iglesia son de su propia casa, pero sean lo que quieran, extranjeros o internos, la iglesia tiene una que tomará su parte. Cuando más la asaltan, más la ayudan. Dios está en medio de ella. Está su presencia universal, por la cual Él está en todos los lugares. Nadie puede esconderse de mí, pues yo estoy en todas partes, lo mismo lejos que cerca, dice Jeremías capítulo 23. Esta presencia universal está en los condenados. Tienen la presencia de su poder y justicia. Hay una presencia peculiar de Dios, y eso se limita a su pueblo. La presencia de Dios está en el cielo, que no es más que su gloriosa presencia. El trono del Señor está en los cielos, dice el salmista. Su presencia favorable, mediante la cual manifiesta las promesas de su gracia y bondad hacia su pueblo. Está presente en los cultos de la iglesia, exhalando el dulce perfume de su espíritu. En cualquier lugar donde yo hiciera que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré, dice Éxodo capítulo 20. Esta es la presencia que los cristianos desean en las ordenanzas, la presencia vivificante, santificadora, consoladora de Dios, la sonrisa de su rostro, los besos de sus labios. Nada es tan delicioso como contemplar la púrpura del Rey, dice Cantar de los Cantares, y tener los estandarte, bandera de su amor, desplegados con dulzura sobre mí, lo dice Cantar de los Cantares. Su presencia es milagrosa, en la que el Señor aparece admirablemente para su pueblo en sus actos agradables, mostrándose a sí mismo como un Dios que obra maravillas. Esto se requiere decir principalmente en el texto: Dios está en medio de ella, para defender, liberar, bendecir. Así estuvo con su pueblo de Israel,
junto a la columna de fuego y una nube, y allí estará presente con su iglesia hasta el fin del mundo. El gran interés que tiene en él al pueblo de Dios se le llama pueblo adquirido, dice 1 Pedro. El mundo es en común y es como un terreno baldío, pero la iglesia es la viña y la estancia de Dios. Por lo tanto, lo cubrirá con protección. Mi viña que es mía está delante de mí, dice Cantar de los Cantares. Los santos se llaman especial tesoro, joya de Dios, lo declara Malaquías capítulo 3. Por tanto, no permitirá que se pierdan por sus pecados. A veces puede poner estas joyas en empeño. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo, el menor hueso del cual Él preservará con tanta seguridad como lo hizo con cada hueso de su cuerpo natural. Ningún hueso de Él se romperá, dice San Juan capítulo 19. Dios está en medio de su iglesia debido a todo el amor que le tiene. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Aquí habitaré porque la he querido, dice el salmista. Dios ama a su pueblo con el más celeste de su amor. Tienen la esencia de su amor. Para demostrarlo, lo llama por esos títulos que denotan amor: la niña de sus ojos, en Deuteronomio; el amado de su alma, Jeremías; su tesoro, el salmista; su paloma, en el Salmo; su esposa, Cantar de los Cantares; su gloria, según Isaías. Dios ama al mundo con un amor más común. Su iglesia, sin embargo, tiene la flor y la nata de su amor. Es un amor con el que un hombre ama a su pájaro y el otro con el que ama a su hijo. Y Dios no puede dejar de amar a su pueblo, porque ve su propia imagen brillando en ellos. Están adornados con las gracias de su espíritu, como un collar de perlas, y tienen la belleza de la santidad sin mancha de Cristo. El amor de Dios a su iglesia es con fuego, como carbones de enebro, o los rayos del sol contraídos en una lupa, que son más intensos y ardientes, y porque ama a Sión, está en medio de ella para defenderla y bendecirla, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor y se alegrará por ti con cantos, según Sofonías capítulo 3 versículo 17. Dios estará en medio de su pueblo porque ellos están comprometidos con su causa. Sabes que por amor de ti sufro afrentas, decía Jeremías. Todas las oposiciones con las que se encuentran los cristianos son para defender la verdad. Si desistieran de la comunión y se quitaran los colores de Cristo, no tendrían quien se los opusiera, pero debido a que abrazan la causa de Cristo y luchan bajo el estandarte de su evangelio, todos los poderes del infierno se unen y reúnen sus fuerzas contra cada uno de nosotros. Los príncipes de Persia no tenían otra acusación contra Daniel, sino la ley de su Dios. Ahora, debido a que la iglesia de Dios aparece en su causa y pierde sangre en su disputa, Dios está en medio de ella. Él se considera a sí mismo interesado en cuestiones de honor para estar al lado de su pueblo. Cuando Israel estaba cercado, el mar rojo delante de ellos, y el faraón y su ejército persiguiéndolos detrás de ellos, Dios los preservó por medios impensables. Nunca pensaron en la división de las aguas. ¿Quién hubiera imaginado que Dios habría hecho una división en el medio del mar? De la misma manera, cuando faltó la comida en el desierto, el pueblo de Israel no pudo imaginar cómo Dios le distribuiría una mesa allí. No había arado ni sembrado, no veía nada más que bestias salvajes y serpientes. El Señor hizo de los cielos un granero, e hizo llover pan sobre ellos. Aquí estaba en medio de su pueblo. El sonido de trompetas y el resplandor de las lámparas hicieron caer los muros de Jericó, según Jueces. Jeremías fue sacado del calabozo con trapos podridos, según Jeremías. Dios a menudo salva a su iglesia con instrumentos
despreciables para el mundo. Hace uso de trapos podridos. Dios levantó a Martín Lutero en Alemania contra el Papa. El enemigo lo miró con desprecios y uno de ellos dijo: era más apto esta persona para orar en un monasterio que para hacer grandes hazañas en el extranjero. Pero Dios lo convirtió en un instrumento especial en su iglesia. Sacudió tanto la silla del Papa que nunca, hasta el día de hoy, se ha sentado a salvo en ella. Que Jonás debería salvarse al ser tragado. Dios hizo del pez un barco en el que navegó a salvo hasta la orilla. Que el cuervo, que es tan antinatural que apenas alimenta a sus crías, le lleva carne al profeta Elías. Esto demuestra que Dios está en medio de su pueblo. ¿Con qué frecuencia se ve que Dios hace uso de un viento contrario? Los enemigos de su iglesia harán su obra. Él jugará su juego de la mano de ellos, o hará que sus enemigos sean amigos de su pueblo. Después, siguiendo las instrucciones que Moisés le había dado, pidieron a los egipcios que le dieran objetos de oro y de plata y también ropa. Según Éxodo capítulo 12, versículo 35, Dios hace lobos para amamantar a sus corderos, o creará divisiones entre sus enemigos y volverá sus propias armas contra ellos mismos. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 23. Y así Dios hace de la simiente de la serpiente un medio para quebrarle la cabeza. Es evidente que Dios está en medio de su iglesia por su aparición oportuna para su pueblo. Cuando la iglesia de Dios ha sido abatida, sin nada a la vista, excepto la desesperación, su poder y sus esperanzas se han ido. Entonces Dios ha intervenido para su alivio y le dio la victoria del lado de la iglesia. Cuando ya no tengamos fuerza, nuestro Dios nos defenderá. Cuando Él nos ve reducidos a nada, tendrá compasión de nosotros. Según Deuteronomio capítulo 32. Cuando Pedro se estaba hundiendo, Cristo extendió la mano y lo llevó al barco. Cuando la iglesia de Dios ha estado en problemas, como Isaac en el altar, va a ser sacrificado a la ira y la furia de los hombres. Entonces la providencia de Dios intervino como el ángel y dijo: no pongas tu mano sobre el niño. Dios puede permitir que el enemigo mordisquee el talón de su iglesia, pero aún así defiende la cabeza. Cuando la malicia se convierte en venganza y el plan de los hombres es destruir la iglesia, entonces aparece la estrella matutina de liberación de la iglesia. Esto muestra que Dios está en medio de Sión, porque cuando las cosas parecían estar en la desesperada esperanza y todo dado por perdido, entonces Dios ha venido montado en los carros de la salvación. Aquí hay buenas noticias para la iglesia de Dios. El pueblo de Dios tiende a desanimarse cuando ve que las cosas se mueven de manera extraña y se enfadan con sus expectativas. Dios está en medio de Sión. Dios tiene más cuidado de su iglesia que nosotros mismos. Leemos en la visión de Ezequiel de una rueda dentro de una rueda. El decreto de Dios es la rueda interior, que hace girar todas las ruedas externas de la providencia. La iglesia nunca carece de enemigos a quienes asaltar y hacer incursiones sobre ella, pero Dios está en medio de ella. Aquí hay un río de consolación, cuyas corrientes de cristal pueden refrescar la ciudad de Dios. Los ojos de Dios están sobre su pueblo para bien. El ojo del Señor está sobre los que le temen, y es un ojo atento, porque no duerme ni dormirá jamás. El ojo de Dios está sobre Sión. No es solo un ojo de inspección, sino un ojo de bendición. Sión no solo tiene su ojo, sino su corazón. Oh Señor, tú bendices a los justos y los rodeas con tu favor como con un escudo, decía el salmista. Dios está en medio de ella. Esta es su gloria y belleza,
Yo seré la gloria en medio de ellas, decía Zacarías. Esta es la mejor joya de la corona de la iglesia, como el diamante en el anillo, como el sol en el mundo, que lo ilumina con sus rayos. Así es la presencia de Dios en su iglesia. El arca, que era el emblema y señal de la presencia de Dios, se llamaba la gloria de Israel. ¿Por qué a la iglesia se le llama diadema real y corona de hermosura? Porque Dios arroja sobre ella su brillo resplandeciente. Yo seré la gloria en medio de ella. El Señor puede permitir que su iglesia esté en un tiempo bajo pruebas para castigar su confianza carnal y despertar sus ataques de adormecimiento. Sin embargo, seguramente la tormenta no durará mucho. La iglesia no morirá en dolores de parto, pero Dios manifestará que Él estará en medio de Sión, y después de que la iglesia haya sufrido por un tiempo, como su cabeza Cristo lo ha hecho, Él hará que aparezca la estrella de la mañana de su salvación, y saldrá de todas sus angustias como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas de oro. El nombre de Jesús lleva autoridad sobre todo nombre. Es una de las más poderosas garantías que posee de que su oración será contestada. ¿Están suplidas todas sus necesidades hoy, estimado Radio Escucha? Si no es así, ¿cuál es la razón, mi amigo? Podría formularle esta interrogante a cientos de creyentes que me están escuchando, y la mayoría solo movería su cabeza de forma desconcertada, respondiéndome: no sé, hermano José, no importa lo que yo haga. Esta enfermedad, estos problemas financieros o estas terribles circunstancias se hacen interminables para mí. Solo estoy esperando que Dios actúe sobre esta situación. Eso es trágico, porque mientras ellos están esperando en Dios, Él está esperando por ellos. En Santiago leemos: pedís y no recibís porque pedís mal. En otras palabras, si sus necesidades permanecen sin resolver, se debe a que no está orando en lo absoluto y cree que lo está haciendo, y en realidad no es así. Esta verdad tal vez lo impresione. Es especial si es uno de aquellos que suele utilizar la oración como un amuleto espiritual o como una simple rutina, pero sin esperar resultados. Si esta ha sido su actitud, entonces cámbiela. Ya es hora de que tome en serio el tema de la oración. No ore solo porque es apropiado, porque es parte del programa del servicio de la iglesia. Debe empezar a orar para obtener resultados. En Lucas capítulo 18 se nos indica que Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Una versión que me gusta mucho lo describe de esta manera: oren siempre, no desmayen ni se den por vencidos. Ahora, más que nunca, es necesario que oremos. Estamos afrontando horas muy críticas. Satanás, literalmente, está matando a las personas con enfermedad, drogas, depresión y con cualquier otra arma que él pueda adquirir para destruir. Al mismo tiempo, está provocando contienda y disensión, tratando de desarmar el cuerpo de Cristo del poder, pues nosotros tenemos la autoridad para detenerlo. Nos han estado presionando por todas partes, pero no desmaye ni se dé por vencido. Ore, clame de manera específica con la expectativa de recibir la respuesta y obtendrá la victoria. ¿Observó, Radio Escucha, lo que acabo de mencionar? Ore de manera específica. Si solo repite antiguas plegarias, no espere que Él responda. Debe de orar según los lineamientos que Él ha dado en su palabra. Pero no me malinterprete, por favor. No es necesario que se quede sentado sin hablar y aterrorizado de expresar algo malo delante de Dios. El Señor lo ama. Él está de su lado, no en su contra. Él no busca que sea perfecto delante de Él antes de contestar sus oraciones. No obstante, si espera que ore según sus instrucciones y su propósito, no es dificultarle la observación de su respuesta, sino complicarle la entrada a Satanás, a fin de que no lo perjudique a usted. Visualice como si fuera un sistema de seguridad.
el cual fue diseñado para mantener alejado al enemigo de la fuente de poder de la oración. Dios le ha revelado el código secreto a los creyentes. Por tanto, no se quede afuera gritando sus problemas, utilice el código y entre. Esto quiere decir que si clama y ora específicamente podrá recibir lo que pide. Sí. ¿No es un poco atrevido? No. Es tener valor y usted posee un derecho bíblico para ser valiente. De acuerdo con la palabra, usted tiene una invitación permanente de su Padre Celestial para acercarse confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro, dice Hebreos. El término alcanzar es una palabra que indica certeza. Una de sus definiciones es tomar posesión de. Ore, esperando tomar posesión de lo que usted necesita. No solo de vez en cuando, sino siempre, mi amigo. En el pasado es posible que usted haya tenido esa clase de confianza en la oración. Pues si usted, como la mayoría de las personas, han sufrido alguna decepción, ha visto como algunas de sus oraciones se quedaron sin respuesta, y en lugar de solucionar el problema luchando contra este en oración y conforme a la palabra, hasta que fuera resuelto, usted simplemente se quedó deambulando, declarando: supongo que nunca se sabe qué hará Dios. No obstante, permítame decirle algo. Usted sí sabe qué hará Dios cuando realiza una oración inspirada por el Espíritu Santo. De acuerdo con la palabra, el Señor le responderá y llevará a cabo exactamente lo que usted pidió que sucediera. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque nos ha brindado 3 garantías. Primero, el nombre de Jesús. En Juan capítulo 16, versículo 23, Jesús expresó: de cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Lea de nuevo este versículo. ¿Cómo dijo Jesús que deberíamos dirigirnos al Padre? En su nombre, ya que es una de las garantías que poseemos para que nuestras oraciones sean contestadas. Si usted lee Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11, encontrará la razón. Allí el apóstol Pablo nos declaró: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El nombre de Jesús lleva autoridad, sobre todo nombre. Es una de las más poderosas garantías que posee de que su oración será contestada. Utilice la influencia que ese nombre conlleva cada vez que usted ore. Luego permanezca a la expectativa de que cada circunstancia en su vida doble sus rodillas ante el nombre de Jesús. La segunda es la palabra de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 7, Jesús nos otorga otra garantía. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedís todo lo que queréis y os será hecho. Muchos creyentes se retuercen las manos de preocupación, pues no están seguros si han orado o no conforme a la voluntad de Dios. Ellos exclaman: oh Padre mío, de seguro Dios no responderá a mis peticiones si éstas se encuentran fuera de su voluntad, y absolutamente está en lo correcto. Sin embargo, no necesitan desperdiciar su tiempo tratando de descubrirla. Ellos necesitan tomar su Biblia y encontrar cuál es la voluntad de Dios, y su palabra es su voluntad. Mi amigo, Dios nos ha hecho algunas promesas muy específicas en su palabra, y es su voluntad llevar a cabo cada una de ellas en nuestras vidas. De hecho, estas gozan de una garantía divina a causa del contrato que Jesús firmó por medio de su sangre. Analícelo de la siguiente manera. La Biblia es la última voluntad y el testamento de Jesucristo. Es el acta de su herencia. Todo lo que le pertenece a usted ha sido escrito en ese libro, y lo más inteligente que uno puede hacer es usarla. De seguro no querrá dejarla sobre la repisa de su chimenea y golpear el piso llorando: oh Dios, estoy buscando la verdad. El Señor simplemente diría: bien, está justo allí, en tu repisa. Entonces, abra su Biblia, busque que se afirma en ella con respecto a su problema y después fundamente su oración en esta. No solo base su oración en lo que recuerda de la palabra, léala otra vez, incluso si ya ha leído esta promesa cientos de veces. Déjeme explicarle por qué es tan importante. En Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús indicó:
Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es para su espíritu, el pan para su cuerpo. ¿Puede alimentarse del recuerdo de un churrasco? Intente lo siguiente: cierre sus ojos, véase a usted mismo partiendo un limón. Ahora póngalo entre sus dientes y cuando diga 3, muérdalo tan duro que el jugo se derrame dentro de su boca. 1, 2, 3, muérdalo. Lo más probable es que usted tenga un recuerdo tan vivido de lo que es morder un limón que quizás se le hizo agua a la boca. No obstante, le preguntaré: ¿ha recibido algún alimento de ese recuerdo? No. Recordar la palabra no es suficiente. Aliméntese con lo que ella declara. Una y otra vez, sáquela y léala. Vaya a la iglesia, escúchela cuando la prediquen. Un día leerá un versículo muy familiar para usted, un pasaje bíblico que ya ha escuchado cientos de veces, y de pronto Dios le revelará algo tan grandioso que nunca antes había escuchado. Una revelación completamente fresca de ese viejo y conocido versículo, y será exactamente lo que necesitaba saber para orar de manera efectiva acerca de su situación actual. La oración puede ser declarada de forma espontánea, de memoria o desde la palabra que se encuentra depositada en su espíritu mientras va caminando por la calle. Sin embargo, me atrevo a decirle lo siguiente: no obtendrá resultados de la oración que declara mientras camina por la calle, si no pasa algún tiempo de rodillas enfrente de la palabra, permitiéndole al Espíritu desarrollar su vida de oración. Si usted no se ha tomado el tiempo para alimentarse de esta, entonces no brotará de su boca. Si clamó por algo durante cierto tiempo y siento en el Espíritu que no obtengo ningún resultado, busca en la palabra qué cambios debo realizar. Esto suena lógico, ¿verdad? No obstante, muchos no lo hacen. En lugar de escudriñar la palabra y descubrir que necesita cambiar, ellos tratan de cambiar a Dios. Es probable que ya los haya escuchado orar. Ellos insisten una y otra vez tratando de convencer al Señor de lo lastimado que se sienten o de los pobres que son. Suplican, ruegan y persuaden todo el tiempo, actuando como si ellos tuvieran de algún modo que cambiar el parecer de Dios con respecto a la situación de desafortunadamente se quedan esperando por largo tiempo. El Señor jamás cambiará. En la Biblia se enseña que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si enfrenta problemas en cuanto a obtener respuestas de sus oraciones, no se debe a que Él esté reteniéndola, sino porque usted se encuentra de algún modo desalineado con su palabra. Cuando comienza a tomar en serio la oración, a alinearse con la palabra y a esperar resultados, Dios comenzará a tratar con la raíz de los problemas en su vida. Él no desperdicia su tiempo jugando con las hojas secas como nosotros. Él va directo a la raíz del problema. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15 leemos: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si ora basado en la palabra, puede estar seguro que está clamando de acuerdo con la voluntad de Dios, y está garantizado que la respuesta viene en camino. La tercera garantía es el Espíritu Santo. La efectividad de su vida de oración depende del nivel de confianza que usted deposita en el Espíritu Santo. Él es el poderoso brazo de Dios. Él es quien se asegura que el trabajo se realice. Si desea ver cómo obra el Espíritu Santo, solo lea los siguientes versículos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3. El Espíritu Santo estaba presente, moviéndose sobre la faz de las aguas antes de la creación, pero solo su presencia no creó nada, sino hasta que Dios habló y dijo: sea la luz. Entonces Él accionó como una gran explosión, produjo luz con tanta intensidad que continúa irradiando a través del universo, devorando la oscuridad a una velocidad de 299.338 kilómetros por segundo. ¡Wow! Recuérdelo, la próxima vez que comience a orar acerca de un problema que
que le parezca imposible. Si usted es un creyente nacido de nuevo, el Espíritu Santo se encuentra presente en su interior, así como lo estuvo en el día de la creación, y Él responde a la palabra de Dios hoy de forma tan poderosa como antes. Entre más fe y confianza tengan en el Señor, más sorprendentes serán los resultados. Solo imagíneselo. El poder que creó el universo, el poder que resucitó a Jesús de la muerte, se activa en su vida cuando declara la palabra en oración. ¡Aleluya! ¡Qué garantía!, ¿no? Le insto a que de ahora en adelante convierta a la oración en el cimiento de su vida. Edifique su matrimonio, su carrera, su ministerio sobre ella. Si no lo hace, estará asegurando su propio fracaso. Y si lo cumple, Dios le garantizará una gran bendición. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. ¿Puede orar conmigo? Solo diga: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra a mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Ven, Espíritu Santo, toma el control total de mi vida y escribe mi nombre y apellido en el libro de la vida eterna. Amén y amén. Si hizo esta sencilla oración, pero poderosa, creemos que nació de nuevo. Busque una iglesia donde se enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y Él lo llevará a lugares que nunca has soñado. Esto fue Predicando en el Infierno, de José Antonio Silva. No te olvides darle like y compartir. Suscríbete a nuestro